A todos un saludo, que Dios les bendiga. Vamos a la clase de número 2 de las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. En la lección de número 1, nosotros hemos visto un poquito de cómo era la ciudad, cómo se constituía la población de la ciudad, la importancia de la ciudad, ¿no? Y la iglesia en esta misma ciudad y la gente que constituye la iglesia. A modo de introducción, lo hemos visto en la lección de número 1 y ahora vamos a la lección de número 2 que ya es trabajando el texto en sí de la palabra de Dios, que sería, empezamos ahí por el capítulo 1 y 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces, después de Pablo hacer una breve introducción del versículo 1 al 9, ¿no? Donde habla de las bendiciones que nosotros podemos recibir en Cristo y de lo importante que tengamos presente de que todo lo recibimos de Dios a través de la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pablo entonces empieza a trabajar los problemas y las dificultades que habían en la iglesia de Corinto, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ha traído mucho problema en la iglesia de Corinto y es la característica, una de las características de la cultura griega, es que ellos amaban la sabiduría y la buscaban, pero a su manera, ¿no? Ellos amaban la sabiduría humana, terrenal, carnal, la sabiduría de los hombres. Entonces ellos amaban eso y lo buscaban de muchas maneras. Entonces, ese es el tema por el cual Pablo habla mucho de la sabiduría en el capítulo de número 1 de Primera Corintios. Entonces, una de las cosas importantes de tener presente siempre eso, los griegos amaban la sabiduría y la buscaban a su manera. Los corintios, como él estaba en la Acaya, la antigua Acaya, actual Grecia, griegos, entonces a ellos les encantaba el tema de la sabiduría y de la filosofía, ¿no? Pues los corintios no eran diferentes, les encantaba escuchar a los filósofos, ¿no? Era muy común que la gente tuviera un espacio en la ciudad donde los filósofos venían y hablaban de temas, de conceptos, de cosas de filosofía, y les encantaba eso, les encantaba esta búsqueda de sabiduría, ¿no? Entonces, la propia palabra filosofía significa el amor a la sabiduría, ¿no? Pero es una sabiduría desde el punto de vista humano y eso hay que tenerlo presente. Por eso Pablo empieza, ¿no? Después, a partir del versículo de número 10, empieza Pablo a hablar de la sabiduría porque el tema de la sabiduría humana dentro de la iglesia de Corinto estaba provocando, ¿no? Estaba generando problemas en la iglesia. Entonces, el tema de estar buscando a alguien que estuviera hablando algún tema interesante era una ocupación principalmente de las clases altas de la ciudad de Corinto. Entonces, ellos tenían presente eso, ¿no? A ellos les encantaba ir a un sitio y escuchar hablar, ¿no? De temas interesantes de la vida, de conceptos filosóficos, de filosofía de vida. Les encantaba eso. Y era muy común entre ellos, en sus conversaciones personales, después de haber escuchado a alguien hablar, un orador en este caso, era muy común que después entre ellos empezaran a hablar, ¿no? De, wow, lo bien que habla este hombre, mira cuánto conocimiento tiene, mira qué virtudes, qué interesante este tema que ha traído hoy. Entonces era motivo de conversación en las clases altas y en general en la sociedad de Corinto. Entonces, también era muy común comparar los talentos. Ah, mira, este habla muy bien, este desarrolla muy bien los temas. Entonces, todas estas cosas eran algo muy natural dentro de la sociedad de Corinto. Entonces, seguimos. Los corintios, como tenían esta costumbre en el mundo y en su vida natural, en la sociedad, en su diario vivir,
trasladaron esta costumbre de las comparaciones entre los oradores, lo trasladaron hacia la iglesia, ¿no? Comparando la elocuencia de los líderes de la iglesia unos con otros. Es decir, ellos empezaron a hacer dentro de la iglesia algo que hacían en su vida natural, algo que lo hacían en la carne, lo tenían como algo natural, incluso bueno, lo trasladan a la iglesia de Corinto. Entonces, en vez de comparar a los filósofos, a los oradores que hablaban de filosofía, ahora comparan a los oradores que hablan de la palabra de Dios. Y para ellos lo tienen como algo común, pero no se dan cuenta de que eso va a traer perjuicios a la iglesia de Corinto. Entonces, por eso vemos en las cartas de Pablo a Corinto de que Pablo tiene que llamar la atención a ellos, porque ellos empiezan a comparar a Pablo, que fue quien fundó la iglesia, a Apolo, que fue un gran predicador que pasó por allí, también a Pedro, ¿no? Como apóstol del Señor, y algunos se decían que eran de Cristo. Y podríamos incluso decir, bueno, los que son de Cristo son los que están en lo correcto. Pero en la gran realidad es que había dentro de la iglesia de Corinto y en la cultura de Corinto una característica que es el tema de las discusiones, ¿no? Y del partidismo. Es decir, yo soy, por eso ellos empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, porque ellos decían, no, es que a mí me gusta más cuando habla Pablo, pero eso lo llevó a tal punto que la iglesia estaba dividida en cuatro grupos distintos. Entonces, los corintios valoraban mucho la sabiduría humana y ignoraban la sabiduría espiritual. Por eso Pablo habló mucho de la sabiduría en el capítulo de número 1. Claro, los corintios no se dan cuenta en este momento que ellos están haciendo algo con la palabra de Dios y con la sabiduría espiritual que ellos hacían con la sabiduría humana, pero que no es correcto y no está bien hacerlo. Entonces Pablo tiene que llamarlos la atención. Entonces aquí ya entramos en ¿no? Que Pablo llama la atención a los corintios de que no deben de estar divididos por cosas como esta. Y Pablo tiene que intervenir en el tema de las divisiones y en el carácter contencioso de los corintios, es decir, les gustaba eso de las discusiones, de estar diciendo, no, es que esta lo hace mejor, lo hace mejor, y están comparando en realidad a los líderes de la iglesia en este momento y creando divisiones, ¿no? Por el tema de a mí me gusta más ese, a mí me gusta más aquello. Bueno, yo creo que eso ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia y puede pasar en nuestros días también. Pero Pablo ya dice en la carta a los Corintios que eso no es bueno. Entonces debemos de tenerlo presente, ¿no? Los corintios se dividían porque algunos se decían de Pablo, de Apolo, otros de Pedro, otros de Cristo, ¿no? Como está en 1 Corintios 1:12. Y todo eso debe haber empezado con conversaciones como, ¿quién era el mejor predicador? ¿No? Algo que ya hemos dicho antes. Y Pablo comienza abordando el tema de los partidismos dentro de la iglesia haciendo preguntas retóricas, ¿no? Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta, se hace solamente para que el oyente que ya conoce la respuesta pueda pensar en ello. Y Pablo dice, fui Pablo crucificado por vosotros, y es lógico que los corintios conocían la respuesta, ¿no? Que en realidad quien había muerto en la cruz era Cristo. Entonces, estaba abordando el tema de que la unidad en la iglesia es algo muy importante y esta unidad viene a través de Cristo y no se puede tener unidad cuando nos estamos centrando en cosas tan insignificantes como la oratoria, los talentos, los conocimientos o las capacidades. Entonces, por eso Pablo tiene que intervenir, ¿no? Y está diciendo que la iglesia no puede estar dividida por cuestiones como estas de Corinto, ¿no? Insignificantes y comparadas con la obra de Cristo, ¿no? En la cruz, la muerte, la resurrección, su victoria sobre el pecado, el infierno, el diablo, y para dar la resurrección. No tiene sentido todo eso. Y Pablo hace esa introducción en el capítulo número 1 y habla sobre eso para que ellos lo entiendan. Después, Pablo aborda otro tema que es el tema
relacionado a gloriarse. Entonces, Pablo habla de que el tema de gloriarse, nosotros solo podemos gloriarnos en el Señor. Cuando nos gloriamos en cosas normales, naturales, en nuestros propios talentos, en nuestra capacidad o en cosas así, o empezamos a valorar ese tipo de actitud dentro de la iglesia, vamos a generar problemas. Porque Pablo habla de la importancia de tener a Jesucristo como el Hijo de Dios que se entregó en la cruz por los pecadores. Es decir, Cristo fue quien se entregó. Y nosotros solo podemos seguir a Cristo, ¿no? Por la obra que él hizo en la cruz por nosotros. No solamente, claro que debemos de seguir a Cristo por el ejemplo que él es para nosotros, pero Cristo no es solo un ejemplo para nosotros, sino que él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Y eso se cumple en la cruz y en su resurrección. Entonces, y todo lo recibimos por gracia. Si algo tenemos que gloriarnos en algo, es en el hecho de que Dios nos haya salvado a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y por su gracia y por su gran amor. Todo lo que se haga para gloriarse es carnal, terrenal y no tiene fruto. Entonces, por eso Pablo desecha todo lo humano, carnal, terrenal, para centrarse en lo eterno. Y lo eterno es el hecho de que Jesucristo murió como como nuestro Salvador y nuestro Señor. Eso es lo importante de tenerlo presente y no estar centrado en cosas como que este habla mejor, que este se porta mejor, que esto, que aquello. Por supuesto, es importante dar un buen testimonio y es importante de que los que predican la palabra de Dios lo hagan con excelencia. Todo eso es importante, pero la iglesia no puede estar dividida por cuestiones como esta. No puede dividirse, no, porque a mí me gusta más fulano, a mí me gusta más Beltrano. No, no tiene ningún sentido eso. Entonces, una vez más, Pablo hace un énfasis en que Cristo es el centro del Evangelio y es el único y suficiente Salvador y debe ser el centro de la gloria y de la adoración de los creyentes y de los hijos de Dios. Entonces, por eso el texto de 2 Corintios 10, 17 dice, más el que se gloríe, gloríese en el Señor, ¿no? Todo lo que es fuera de eso no tiene sentido. Solo podemos gloriarnos de algo si es en el Señor y siempre para su gloria. Aunque Dios nos dé una tarea, un llamado, un compromiso, ¿no? Algo que hacer, una obra en su iglesia, en su reino, y nosotros lo hagamos y por su misericordia salga bien, aún así, todo es para gloria del Señor. Entonces, esto es algo muy importante para tenerlo presente. Bueno, también tenemos que entender que todo viene a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por supuesto, que solamente a través de la muerte de Cristo en la cruz que nosotros podemos recibir salvación. Entonces, el centro de la predicación tiene que ser el hecho de que la cruz en sí misma, nos hace recordar que el Hijo de Dios ha sido sacrificado ahí. Entonces, el centro de la mensaje debe de ser del Cristo crucificado, que por supuesto al tercer día es resucitado y tiene victoria, ¿no? Entonces, si algo hemos recibido de Dios ha sido a través de esta obra de muerte y resurrección. Entonces, la cruz debe ser el centro de la predicación y debe ser el centro de nuestra atención, de nuestra fe, de nuestro compromiso, ¿no? Para con el Señor, de nuestro amor. La cruz debe ser el centro de la predicación, porque la cruz habla de la muerte, del sacrificio del Señor Jesús para salvarnos. Entonces, eso es muy importante. Y aquí nos damos cuenta de algo muy esencial y es el hecho de que Pablo está tratando temas fundamentales, básicos del Evangelio y haciéndolos recordar a los hermanos de Corinto.
¿Por qué? Porque ellos se estaban desviando de lo verdaderamente importante, esencial, para centrarse en cosas y en prácticas que ellos tenían antes de conocer al Señor, ¿no? Eh, yo he dicho en otros momentos, y vuelvo a repetir, la iglesia no vive en una burbuja, está dentro de un contexto social. Y es muy fácil que la gente que vive más tiempo, por decir de alguna manera, en el contexto social, y cuando venga a la iglesia o cuando esté dentro del contexto de la iglesia, quiera que algunas cosas sean trasladadas a la iglesia y infelizmente no se preguntan si eso está bien o si está mal. Simplemente lo hacen, que es lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo está tratando temas básicos, fundamentales, y los tiene que recordar. Y es que cuando nosotros nos olvidamos de los fundamentos del Evangelio, de los fundamentos de por qué hemos sido salvados por Dios en Cristo Jesús, entonces cuando nos olvidamos de estas cosas, empezamos a centrarnos en cosas que no tienen valor ninguno en el reino. Entonces, tengámoslo muy presente, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso ellos lo estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y eso no tenía ningún sentido, solo estaba perjudicando a la iglesia. Bueno, y ahí vemos que Pablo tiene que explicarles que el mensaje de la cruz era locura para el hombre no convertido. Y es hasta hoy. El mensaje de la cruz no era locura solamente para los griegos, ¿no? No era locura solamente para el tiempo de la gente de Pablo. No, el mensaje de la cruz es locura en nuestros días, ¿no? Cuando uno empieza a hablar del mensaje de la salvación en Cristo Jesús a través de su muerte, resurrección en la cruz, seguramente nos llamarán más que una vez de locos. Nada ha cambiado. El ser humano puede haber evolucionado tecnológicamente, puede ser que hoy nosotros tenemos cosas que nunca han existido y las usamos y vivimos quizá con cierta comodidad por estas cosas tecnológicas que tenemos, pero la esencia del ser humano no ha cambiado. Todo lo contrario, según fue pasando el tiempo, más se fue distanciando del Señor y cuanto más distante de Dios, peor es el comportamiento, ¿no? Y aún más en esos días que nosotros vivimos, donde el ser humano rechaza en gran mayoría todo lo que es relacionado con Dios, con la palabra de Dios y con la persona bendita del Señor Jesucristo. Entonces, para el hombre el mensaje de la cruz es locura, pero en realidad, y ahí Pablo entra en una cuestión importantísima, es el hecho de que Cristo es la sabiduría de Dios y la cruz su expresión. Es decir, la sabiduría de Dios se manifiesta en la obra de Jesucristo a través de la cruz. Y la cruz es la expresión de la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, Pablo hace una comparación en el capítulo 1 de Primera de Corintios entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, que hay algo muy interesante, que muchas cosas que en la época de Pablo eran considerados sabiduría, hoy en día ya no son consideradas sabidurías, porque ya se han descubierto cosas, ¿no? Por supuesto, naturales, terrenales, ¿sí? De qué conceptos de la época de Pablo, ¿no? Naturales, científicos, sea lo que sea, ya no valen para nuestros días. Y ahí está la gran diferencia. En contrapartida con la palabra de Dios y con las enseñanzas de la palabra de Dios, vemos que todo lo que es palabra de Dios y sabiduría de Dios es eterno, no caduca, sigue vigente para la vida del ser humano, lo era en la época de Pablo y lo es en nuestros días. Entonces, Pablo tiene que hacer hincapié en esto, ¿no? Que la sabiduría eterna de Dios revela en Cristo la solución para el pecado y abre la puerta para la salvación, por supuesto. Y entonces él hace hincapié en que la sabiduría divina manifestada por los predicadores y líderes de la iglesia no tiene nada que ver con la sabiduría humana manifestada por los filósofos y entendidos de la época en Corinto.
Entonces no se podía trasladar el mismo comportamiento que tenían en el mundo hacia dentro de la iglesia. Y les hace entender que el trato que ellos deben de tener en esas circunstancias tiene que ser distinto. El comportamiento hacia los líderes de la iglesia, el comportamiento hacia los predicadores, tiene que ser totalmente diferente a lo que ellos tenían antes. Y eso es la punta del iceberg de los problemas que había en Corinto, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, la iglesia de Corinto está en una ciudad corrupta y está en una ciudad y es una iglesia donde hay judíos, donde hay gentiles, griegos y gente de toda parte. Hay una mezcla muy grande. Imaginemos que cada uno de ellos traiga de sus cosas, de su cultura, de su manera de vivir y quieran traer dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que está ocurriendo en la iglesia de Corinto en este momento y Pablo lo está trabajando, ¿no? Entonces, la muerte de Cristo en la cruz es el centro del Evangelio, ¿no? La cruz es la expresión de la sabiduría de Dios, en contrapartida con la sabiduría humana. Ahora Pablo avanza y va un poquito más, ¿no? Va desarrollando, va desmenuzando los temas y habla que la predicación del Evangelio, es decir, el tema tratado por los predicadores en la iglesia en Corinto, no es algo humano, sino que es algo eterno. Y por eso está hablando de la importancia de la predicación del Evangelio y la predicación de la cruz. Es decir, solo se alcanza sabiduría de verdad cuando nosotros entendemos la obra de Jesucristo en la cruz y la victoria en la resurrección. Entonces, Pablo habla de esta esencia de la predicación de la cruz en 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, ¿no? Entonces vemos ahí que él trabaja, y vuelvo a repetir, solo a través de la cruz y de la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección, nosotros podemos alcanzar salvación y podemos alcanzar la verdadera sabiduría. Y es una sabiduría eterna, la sabiduría de Dios. De hecho, Pablo hace muchas comparaciones entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, ¿no? Hay un texto ahí que dice que la locura de Dios es mucho más sabia que la sabiduría de los hombres, ¿no? Está haciendo una comparación, ¿no? Está poniendo en contrapartida una cosa con otra y poniendo en su debido lugar, ¿no? Con su debido valor cada una de las cosas. No es que esté del todo mal, por decir de alguna manera, buscar sabiduría humana, ¿no? Por ejemplo, como para ser un médico, un abogado, un electricista, un fontanero, necesitas sabiduría, ¿no? Conocimiento para ejercer estas funciones, y eso no está mal, pero eso tiene su lugar. Y Pablo entonces hace hincapié en que la sabiduría de Dios es mucho más alta, es eterna y mucho más importante para los hijos de Dios, ¿no? Entonces Pablo también resalta en varios versículos del capítulo 1 y 2 que la predicación no debe estar basada en sabiduría humana. Y claro, eso es algo que ocurre en este momento en que los corintios no están centrados en el mensaje de la cruz, sino que están mirando cómo se comportan los predicadores, las palabras que usan, la manera en que se desenvuelven a la hora de predicar el Evangelio. Están centrados en esos detalles y no están centrados en la esencia de la predicación del Evangelio. Y eso ocurrió en Corinto y puede ocurrir en nuestros días también. Que estemos centrados nosotros en detalles y no estemos centrados en la esencia de la predicación, que por supuesto siempre debe ser Cristo. Seguimos aún a través de la predicación de la cruz, ¿no? Que avanza en el capítulo 1, y la predicación tiene el objetivo de traer a las personas a Cristo y no al predicador, ¿no? Yo entiendo que en un primer momento, cuando la persona se acerca al Evangelio y escucha la predicación a través de una persona, puede ser que se identifique con esa persona, pero a lo largo del tiempo esta persona tiene que entender,
¿no? Que Cristo es la esencia y el motivo de que Él pueda alcanzar salvación, liberación, sanidad, ¿no? Y Dios pueda transformar su vida, pueda transformar su interior, su carácter, su personalidad, todo, ayudarle en todas las áreas de su vida. Entonces, eso es lo importante. Entonces, la función del predicador, la función del líder es atraer a la gente, ¿no? O la función de todos los hijos de Dios es de atraer a las personas que no conocen a Cristo a que le conozcan a Cristo, no a que me conozcan a mí y que yo sea el centro, ¿no? Eso es lo que ocurría con los filósofos, ¿no? Con la gente que hablaba de la sabiduría humana en el tiempo de Corinto. Entonces, Pablo tiene la difícil tarea de hacer entender a la iglesia de Corinto que la predicación de la palabra de Dios no es lo mismo que los discursos filosóficos que ellos conocían de antes. Porque la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, es espiritual y eterna, pero la filosofía es natural y terrenal. Entonces, una de las cosas más difíciles, ¿no? Por decirlo de una manera, de cambiar en el ser humano es su mentalidad, es su estructura mental, es cómo él ve las cosas. Y Pablo ahí está trabajando justamente eso, ¿no? Diciendo, eso que vosotros hacían antes no está bien. Ahora hay que hacerlo de esta manera, que es la manera de Dios. ¿Seguimos? Bueno, no hay lugar para la jactancia, ¿no? Y Pablo lo dice en 1 Corintios 1:29. Entonces los griegos se glorificaban, se jactaban por su amor a la sabiduría. Eso es lo que ocurría con la mayor parte de la gente, era que ellos se jactaban de su amor a la sabiduría y que lo buscaban de todas maneras. Y lo segundo es que a los que manifestaban, que hablaban de la sabiduría, a ellos les gustaban recibir los halagos de la gente y ser reconocidos como el mejor, que es algo totalmente humano, carnal y terrenal. Entonces, Pablo dice, no hay donde jactarse. Pablo habla de que no hay lugar para la jactancia en la predicación del Evangelio, como había en los discursos filosóficos donde los ponentes se jactaban de sus capacidades y conocimientos. Eso no cabe en el reino. Entonces, hay algo muy interesante, ¿no? Que yo ya he hablado, pero volvemos a recalcar, y es el hecho de que miremos lo importante de entender la cosmovisión de la gente dentro del contexto personal a la hora de predicar la palabra de Dios. Pablo sabía de cómo se comportaban los griegos, sabían cómo ellos pensaban, sabían de la importancia que les daban a estas personas, los filósofos, y sabían su estructura mental y cómo la cosmovisión es la manera como nosotros vemos el mundo. Eso es, cada ser humano tiene su cosmovisión, ¿no? De cómo vemos el mundo. Y después viene el contexto personal, que es de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo, teniendo en cuenta estas cosas, empieza a hablar de la sabiduría, hace comparaciones y hace entender a la gente, por supuesto, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo, de que lo de antes tiene su valor, pero lo de ahora es espiritual, eterno y es de Dios. Entonces, eso es importante, porque cuando yo voy a manifestar y predicar el Evangelio, ¿no? Por decir de alguna manera, depende de dónde estoy, a quién voy a predicar. Es importante conocer esas cosas. No es que el hecho de que yo no sepa estas cosas va a perjudicar la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. No, pero tener eso presente ayuda a la hora de comunicar el Evangelio del Señor. Bueno, seguimos. No hay lugar para la jactancia. Pablo entendía muy bien por qué estaban pasando esos problemas en Corinto, por su manera anterior de cómo ver y hacer las cosas, por supuesto, es lo que he dicho antes. Si Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra sanidad, nuestra redención, ¿cómo un hijo de Dios, un creyente, un predicador, se va a jactar de los suyos y de sus talentos? No, eso es carnal, total. El que está buscando palmadita en la espalda, el que está buscando ser halagado, glorias personales y que sus talentos sean admirados, está buscando algo de la carne. El que quiere hacer la voluntad de Dios está siempre centrado en llevar a la gente a Cristo. Eso es lo importante. Bueno,
Entonces aquí entramos en el hecho de que Pablo está hablando del plan oculto de Dios para la humanidad natural, que es el plan de la salvación de los hombres, está oculto para el mundo y solo puede ser revelado por el Espíritu Santo a través de la fe, ¿no? En Jesucristo. Para aquellos que no creen, el plan de salvación está oculto, es decir, la gente que no conoce la palabra, que nunca ha escuchado la predicación de la palabra, no entiende las cosas espirituales. Entonces, la gente de hoy en día actúa exactamente igual que las personas de la época de Pablo, cuando rechazan al Evangelio, ¿no? Eso está en 1 Corintios 2:14, la manera de comportarse. Entonces, en los días de hoy es igual, nada ha cambiado. Entonces, claro, el plan de Dios para la salvación de los hombres al hombre natural está oculto, pero cuando éste, ¿no? Da una oportunidad para que el Espíritu Santo abra en su vida, entonces empieza la revelación del plan de salvación. Bueno, el plan está oculto. Pablo hace una contraposición entre la mera exposición de conceptos filosóficos que pueden ser entendidos por la mente humana y la predicación del Evangelio que necesita la revelación por parte del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso está en Juan 16:8. Entonces, nosotros podemos ser usados para anunciar el Evangelio al vecino, al compañero de trabajo, al compañero en el cole, en el instituto, en la universidad, al familiar, a quien sea. Podemos ser herramientas para predicar el Evangelio y orar por estas personas. Pero nunca podemos olvidar que la revelación del plan de salvación, la revelación y el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, a esta tarea pertenece al Espíritu Santo. Y cuando nosotros intentamos ayudar a Dios ahí, no ayudamos, perjudicamos. Su plan revelado por el Espíritu, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 de 1 de Corintios, Pablo habla de la sabiduría humana y la sabiduría divina, lo entendemos. Y en el capítulo Dios comienza a hablar de la relevancia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia, que se está ahí en 1 de Corintios capítulo 2, de versículos 10 al 14, Pablo habla de la importancia de la obra del Espíritu, ¿no? Porque es el Espíritu Santo quien nos revela las profundidades de Dios, las profundidades del plan de Dios para la salvación. Y es el Espíritu Santo quien te revela a ti y a mí el plan que Él tiene para nuestras vidas. Él tiene un plan general como iglesia, como reino, pero también es verdad que Él tiene un plan para ti, ¿no? Personal, que no es el mismo plan que para mí. Dios tiene un plan, pero para que el hombre pueda conocer todas estas cosas, tiene que buscar el rostro del Señor y ahí se va a revelar lo que Dios quiere y ahí se va a revelar la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Bueno, también nos enseña que cualquier obra que hagamos para el reino de Dios solo puede ser efectiva si el Espíritu Santo está presente, por supuesto. Si el Espíritu Santo no está obrando, no hay como nosotros podemos hacer algo muy bien, con mucha excelencia, pero si el Espíritu Santo no hace su parte, no hay obra de Dios. Y eso nosotros debemos de tener presente. El Espíritu Santo quien revela al pecador a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, algo que nosotros ya hemos dicho antes. Y la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo es atemporal, algo que nosotros también ya hemos dicho, que es el hecho de que es eterna, no está condicionada por el tiempo y por los conceptos humanos. Y la revelación del plan, que es lo que hace Pablo, ¿no? Ya en el capítulo 2, ¿no? También en el capítulo 1. Pues la predicación de la muerte de Cristo como punto de partida para la salvación es importantísima. Pero el plan de salvación es incompleto si no hablamos de la resurrección victoriosa de Cristo al tercer día. Pues es claro, el plan completo no es solo la cruz, y ahí Pablo va avanzando, ¿no? Diciendo, la cruz es la expresión de la sabiduría de Dios a través de la muerte de Jesucristo, pero el plan no termina ahí, sino que el plan sigue con la resurrección y la victoria de Cristo en la resurrección.
Por eso Pablo camina poco a poco en la carta y va desmenuzando y completando el diseño del plan de salvación para los hombres en toda su plenitud. También es importante entender que la salvación no es solamente que Dios nos haya librado del infierno, sino que es mucho más que eso, es comunión eterna con el Padre. Este era el plan de Dios en el jardín del Edén, tener comunión con el hombre, y este sigue siendo el gran plan de Dios para ti y para mí, tener comunión con nosotros, con cada uno de nosotros, de manera personal. Y eso, este plan, es algo que Pablo va hablando a la iglesia de Corinto para que lo entiendan, de que va mucho más allá de filosofías, de conceptos humanos, sino que habla de eternidad, porque en la eternidad nosotros vamos a estar para siempre en la presencia de Dios y viviendo una comunión que empezamos a disfrutarla ya aquí en la tierra. Entonces, esta es la lección de número 2, ¿no? Que habla más o menos entre capítulo 1 y 2 de Corinto, de la primera carta a los Corintios. Y entonces, aquí es donde concluimos la lección de número 2. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.